Me sigue en el día de mañana. Gracias a Dios porque le conozco de años, pero ahora en el verano tuve la oportunidad de ver su ministerio un poquito más de cerca, escucharle, conocerle un poquito más, ver su familia. Yo creo, hermanos, que algo que respalda mucho al siervo de Dios es su familia, y gracias a Dios porque veo una familia unida, una familia que quiere servir a Dios, y también a un siervo que Dios lo está usando ahí en la Ciudad de México, ¿verdad? Y es bueno también que nosotros estamos impulsando esos instrumentos que Dios ha decidido usar, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello. Y sin más preámbulo, yo quiero dejarle el tiempo al pastor Omar, que nos va a aplicar la palabra de Dios. Ahí está. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Estamos haciendo prueba de sonido. Siempre es necesario, ¿verdad? Nos dan una indicación más. Los niños pueden salir de 4 a 11, ¿verdad? Si bien recuerdo, de 4 a 11, si quieren salir los niños allá a su clase, por favor. Hermanos, ¿se escucha el micrófono hasta atrás? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto, gracias. Gracias, hermanos, ahí tan amablemente que nos están avisando, ¿verdad? Bien, vamos a dar tiempo que los niños salgan a su clase. Ahí vemos algunos niños que ya están saliendo por la puerta lateral, por favor. Bien, hermanos, mientras van saliendo los niños, quisiera decir poder estar aquí con ustedes. Es un privilegio conocer pastores de la región del sureste, ¿verdad?
Este tiempo que he podido estar aquí he aprendido mucho de ustedes, he estado platicando con algunos y ha sido una bendición poder conocer, ¿verdad?, pastores más allá del centro, más allá de unas cuantas ciudades que podríamos conocer. Y gracias, iglesia, también por recibirnos con tanta calidez, tanta amabilidad. Hace rato, ¿verdad?, no podía con tantos bocadillos que me trajeron. Muy rico todo, hermanos, así que muchas gracias. Bueno, quisiera presentarme brevemente, tomar 2 minutos, presentarme y me conozcan algunos de ustedes. El año, gracias de Dios. Al igual, Dios nos ha dado el privilegio de abrir una obra en un municipio ya a las afueras de la ciudad, se llama Tecámac, ahí donde está el nuevo aeropuerto, el AIFA, no sé si alguno ha escuchado por ahí, ¿verdad? Ya se vuela a la Ciudad de México, ya hay 2 aeropuertos, el Benito Juárez y el AIFA, ¿verdad? Felipe de Ángeles, estamos a 10 minutos. Estén orando, hermanos, estamos ya preparándonos para organizarnos como iglesia. Y esta vez viajo yo solo, pero ahí en la foto quería presentarles a mi familia, queridos hermanos. Es para que los puedan conocer. Mi esposa Cecia está esperando ya un bebito. Oren, hermanos, aquí estamos a 15 días aproximadamente de conocerlo, ¿verdad? Al nuevo varoncito que viene. Tengo a mi hijo Aarón de 5 años y tengo una pequeñita, esa pequeñita bonita que ven ahí, es mi corazón, hermanos, de verdad. Es Dania. Y ahorita que estaba viendo la foto quería contarles un poquito de ella. Mi hija Dania, hermanos, es una bala, de verdad. Aaroncito es todo lo contrario, él es un jovencito, bueno, un niño quieto, ¿verdad? Tú le das un libro, él está feliz. Tú le das unos colores y hasta no acabar el libro se para, ¿verdad? Se para ahí de hacer su actividad. Pero mi hija no, mi hija es una bala. Ella está para arriba, para abajo. Y déjame decirte algo, hermano, con un bebé en brazo, está cocinando, está trapeando, está pegándole a su hermano. Es una bala mi hija. La mayor parte de todo lo que hace mi hija, nosotros, sus papás, le decimos no. Tiene un pequeño defectito mi hija, tan bonita, tan preciosa, tan chula, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Es mi hija, ¿verdad? Tan bonita y todo, pero es bien desobediente. Y es una bala, tú la ves todo el tiempo haciendo cosas y todos nos dicen, ay, hermano, qué bonita su niña, mire cómo está. Bueno, la mayoría de las cosas, déjame decirle, sus papás antes le dijimos, no, es un poquito desobediente. Y quería aprovechar la foto y contarles de ella para introducirme a este tema. Hemos estado hablando, hermanos, acerca del ADN que activa el servicio, ¿verdad? El ADN del servicio. Y el día de hoy queremos hablar de la obediencia. Y quería hablarte, ¿verdad? Porque mi hija hace muchas cosas de las cuales muchas de las que hace no debería estar haciendo. Y me recuerdo un poco porque en la cultura romana del primer siglo pasaba algo interesante. Había una enfermedad que se estaba contagiando y se estaba transmitiendo a otras regiones, incluyendo la ciudad de Filipos. ¿Quieres saber qué enfermedad es? Se llama activitis aguda. ¿Se recuerda la enfermedad? Activitis aguda, ¿verdad? Es el mal de estar haciendo muchas cosas aún sin considerar si estamos obedeciendo realmente a Dios. Es por eso, hermanos, que quiero que vayamos a la carta a los Filipenses, capítulo 2, y que podamos recordar el versículo número 8. Yo creo, hay muchos hermanos aquí, hay varios pastores, y creo que todos nosotros conocemos muy bien este verso. ¿Estamos listos? Comienza y estando, recordamos, ¿sale? Entonces vamos a decirlo todos juntos, dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora estamos delante de ti, rogándote de tu bendición para poder estudiar este tema. Ayúdanos, Dios, con tu Santo Espíritu, a acomodar lo espiritual a lo espiritual, Dios. Habla en nuestros corazones. Sin duda necesitamos obedecerte más. Necesitamos escuchar tu voz y seguirte. Padre,
ayúdanos a evitar caer en el error de estar haciendo la obra o nuestros ministerios bajo nuestra propia dirección, bajo nuestro propio pensamiento, Señor. Y comienza a obrar en nuestros corazones con este tema tan importante, Dios, que es obedecer. Te pedimos esto, Señor, úsanos si es tu voluntad, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quisiera poder entrar un poco más en tema. Y es que uno de los peligros que más caemos las iglesias o los ministerios es confundir el verdadero servicio con actividad. El poder confundir en nuestra mente el estar haciendo algo sin entender si realmente es la voluntad de Dios. Mira, podemos estar muy ocupados en la vida, más cuando son pastores famosos, ¿verdad? Y aquí hay mucho de ese pastor famoso, ¿verdad? Que uno hace fila para poder saludar. Hermano, si no te he saludado es porque eres famoso, ¿verdad? Y no he tenido el chance de llegar hasta ti y estrechar tu mano. Si te saludé, perdón hermano, eres de los míos, ¿verdad? Tal vez no eres tan famoso como otros. Me dio mucha risa, ¿verdad? Porque en la mañana entré al baño y me encontré al hermano Dago. ¿Dónde está el hermano Dago? No lo veo. Ah, ahí está el hermano Dago hasta atrás, ¿verdad? Entré al baño y ya saludo al hermano Dago. Hermano, ¿cómo está? Qué gusto verlo, ¿no? Y ahí estábamos conversando un poco y me dijo él, ayer escuché que alguien venía de la Ciudad de México, pero no reconocía a nadie. Y yo dije, no, pues gracias hermano, ¿verdad? Porque yo creo que cuando escucharon Ciudad de México, ¿verdad? Cristo vive, pensaron en una voz apacible, ¿verdad? Un bigotito, una voz silenciosa, ¿verdad? Ahí en el centro, un bigotito, ¿verdad? Que casi no se ve, y ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Pastores, ¿verdad? Que sin duda todo el mundo conoce, pero no, hermano, era yo, ¿verdad? Mira, hay pastores que tal vez pueden decir que tienen un ministerio tan activo, tan provechoso, y los vemos cansados, ¿verdad? Un poquito desmejorados, ¿verdad? Decir, no, es que tiene así el rostro porque el hermano trabaja mucho, ¿verdad? Y tal vez se está esforzando, y por cierto, qué buen tema el de la mañana cuando nos hablaron del agotamiento. Gracias al pastor Héctor, creo que es algo que necesitamos todos nosotros, ¿verdad? Considerar. Mira hermano, tal vez puede ser un pastor muy activo, una iglesia muy viva, pero no necesariamente estar obedeciendo a Dios. Perdóname, pero es algo que tenemos que evaluar. Puede ser un pastor de verdad de esos que todo el tiempo están llamándole por teléfono, que le están pidiendo consejo. Puede ser un hermano de iglesia muy ocupado, muy activo, muy movido, pero no necesariamente estar obedeciendo a la voluntad de Dios. Y ese peligro, déjame decirte, no es nuevo, no es algo que nació de la noche a la mañana, no es algo moderno. Se les aplaudía, se les reconocía la actividad, el honor, algo visible, ¿verdad? Y en ese ambiente el valor de una persona era reconocida por lo que podía hacer. Si una persona hacía mucho, se le valoraba, si no, estaba haciendo algo mal, ¿verdad? Y se le desechaba, se le hacía a un lado. Déjame decirte algo, querido hermano, dentro de ese tema de la obediencia, Dios en la Biblia no bendice la actividad. Tú puedes mirar la escritura y aunque hay varios hombres de Dios que hicieron grandes cosas para Dios, no se bendice la actividad como tal. Dios bendice el carácter, Dios bendice la obediencia, Dios bendice la sujeción, porque dentro de esa obediencia, de esa sujeción, los hombres hicieron grandes cosas para Él, para su gloria. Dios no dijo, voy a bendecir, si tú haces un seminario, voy a bendecir tu ministerio. Muchos de nosotros posiblemente nunca haremos un seminario en nuestras iglesias. Gracias a Dios por los que hay, gracias a Dios por los estudiantes. Dios bendice la obediencia. Uno comienza un ministerio, comienza un seminario porque obedecemos la voz de Dios. No sé si me explico, hermanos, lo que quiero decirte con eso. Actividad no es obediencia necesariamente. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, dice lo siguiente: estando en la condición de hombre, está Jesús dándonos aliento porque estaba en nuestra condición.
Era un ser humano como nosotros, 100% hombre. Estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. ¿Sí está conmigo, hermano? Vaya, ayúdenme a completar de vez en cuando, ¿sale? Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Esto es un choque directo a nuestra forma de ver el mundo. Recordamos, para el romano, el que es fuerte manda y el débil obedece. Pero vemos que en la Biblia el Hijo eterno de Dios se somete al Padre. No estamos hablando de autoridades, estamos hablando de en realidad sujetarnos a la voluntad de Dios, ¿sí? Y si la obediencia es el ADN del servicio, si la obediencia no está dentro del ADN del servicio, eso se va a volver solo en actividades y muchas veces sin fruto. Pastor, ¿te has preguntado por qué hay tantos desgastes a veces en nuestro ministerio? Como se nos compartió en la mañana, y gracias, Pastor, por el tema. ¿Sabes por qué hay tanta frustración a veces? Pero hago tanto, estoy tan ocupado. Tal vez lo estamos haciendo, queridos hermanos y pastores, en nuestra propia fuerza y no bajo la sujeción. No nos hemos humillado delante de Dios y no hemos realmente escuchado su voz. Quiero dar 3 puntos, querido hermano. Espero poder ser ágil en hacerlo, ¿verdad? Punto número 1, en cuanto a la obediencia, y este pasaje, la obediencia, hermano, precede al servicio verdadero. Vamos a poner una antesala de lo que es el servicio. La obediencia precede al servicio verdadero. Y esto sale de la frase que dice, se humilló a sí mismo. Estando estudiando un poco, ¿verdad? Vemos cómo la obediencia de nuestro Señor Jesucristo es un fruto de su humillación voluntaria. Él antes, ¿verdad?, de hacer cualquier cosa, podemos ver en su vida, a través de su ministerio, Él se humillaba y dependía del Señor. Antes de elegir a sus 12 discípulos, ¿qué fue lo que hizo? Oró. Él fue tentado, fue llevado al desierto para ser tentado, dice la Escritura. Y Él ahí estuvo intercediendo, estuvo en comunión con el Padre, se humilló a sí mismo. Es más, cuando Él menciona la tentación, es una evidencia de la sujeción de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir, querido hermano? La obediencia de Cristo es fruto de su humillación voluntaria. Él decidió humillarse. Ahora, eso es algo fuerte. ¿Quién de aquí le gusta que se humille? Que le humille. ¿Quién levanta la mano, hermano? Que dice, a mí me gusta, hermano. ¿No? ¿No han conocido de esos de que si no lo trata mal, no siente que lo quieren? ¿No? Hay uno que otro en la iglesia, ¿verdad? Que tú lo tratas bonito y está chico palado, pero lo tratas mal y se siente amado. ¿Sí? No, aquí no hay nadie, ¿verdad? Me miran con cara de espirituales, perdónenme. Soy chilango, discúlpenme, ¿verdad? Mira, es interesante porque a nadie le gusta ser humillado y mucho menos a nadie le gusta, diríamos nosotros, rebajarse, ¿cierto o no? Cristo lo hizo voluntariamente. Mira lo que dice ahí la Biblia, Juan 6:38, está en su pantalla. ¿Me ayuda a leerlo, por favor, fuerte? ¿Qué es lo que dice? Porque Él es interesante porque Jesucristo es Dios. Pregunta para pastores, ¿Jesucristo es Dios? 100% Dios. Él es omnipotente, omnisciente, Él es omnipresente, es eterno, ¿sí? Jesucristo es verdad, ¿sí? No los veo muy convencidos, pastores. ¿Jesucristo es todo eso? Amén. Mira, hermano, Cristo descendió del cielo no para hacer su propia voluntad, dice la Escritura, sino para hacer la voluntad del que la había enviado, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino con un propósito, pero Él necesitaba primero humillarse. Y mira, esto confronta muchas veces nuestra visión de ver la iglesia, el ministerio. Podemos estar predicando, hermano, podemos estar visitando, podemos estar administrando los bienes de la iglesia, liderando y aún así no estar obedeciendo. Y esto sucede muy a menudo. Pero falta humillarse para reconocer que es una realidad.
falta valor para poderse poner de rodillas y decir: Señor, soy incapaz de llevar tu obra. Eso no es mío. Este imperio que estoy construyendo, según mi propia vista, no es mío, te pertenece a ti. Yo estoy en sujeción a lo que tú me digas. Yo me muevo hacia donde tú me mandas. Pastores, nosotros hemos aceptado un llamado. Hermanos de la iglesia, ustedes también han aceptado un llamado a servir a Dios cuando dispones tu vida para que Él lo use. Pero uno tiene que ponerse realmente con el sentir de Jesucristo y decir: yo no voy a hacer nada que el Señor no me mande. Se supone que somos bíblicos, ¿no es así? Y se supone que somos pastores que nos sometemos a la voluntad de Dios. Mira, es interesante porque esto el Señor Jesús lo había advertido. No todo el que hace cosas en su nombre necesariamente le está obedeciendo. Mateo 7, del 21 al 23. Búscalo en tu Biblia, si eres tan amable. Creo que no está en la pantalla. Búscalo, por favor. Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 23. Es muy conocido, hermanos, pero vamos a verlo para no errar. ¿Estamos ahí? Bien, ¿me ayudan, por favor? Si son tan amables, a una voz dice: no todo Qué palabras tan fuertes, pero la realidad es que hay mucha gente haciendo cosas en el nombre de Dios sin Dios. ¿Cuántas atrocidades, hermanos? Además, ¿cuánto mal testimonio se ha dado en el nombre de Dios? Dentro de las iglesias, fuera de las iglesias, en el nombre de Dios. El problema, querido hermano, pastor, no es servir mucho, sino es servir sin habernos humillado antes delante de Dios. Y esto es un golpe directo a nuestro orgullo, ¿no? ¿Cuántos pastores no podemos parar un poco y reconocer algunos errores porque ya soy el pastor tal? Yo ya no me junto con la chusma porque no, soy el pastor reconocido ya. Y cuidas más tu nombre que el ministerio. ¿Estás conmigo? Ministerios en la iglesia, a veces no podemos reconocer que tengo problemas en casa con mi familia, que tengo problemas para sujetar a mis hijos, pero como ya soy el pastor, nadie puede pensar que yo tengo flaquezas. Por lo tanto, mantengo una apariencia, digamos, un carácter. ¿Cómo decir que las apariencias se caen, pastor? No tendré mucho en el ministerio, tal vez tendré 10 años, pero he visto suficiente, ¿verdad?, como para ver cómo las apariencias se caen. Y hermanos, ustedes podrían contarme más de esto. Déjame decirte, hay algo bueno en esto, porque la obediencia va a definir los límites, la calidad y la dirección de nuestro servicio. La obediencia, repito, va a definir los límites, la calidad y la dirección de nuestro servicio. Jesús no hacía todo lo que podía hacer como Hijo de Dios, como todopoderoso que es, hacía solamente lo que el Padre le indicaba. Por eso, Él era sabio y aún después de tener éxito en algunas veces que nosotros leemos en la Escritura, Él se apartaba para orar. Él podía decir que no. Él no se movía al son de lo que había a su alrededor, sino a lo que el Padre le llamaba. Y ojo, pasó, porque muchas veces nos movemos a lo que la iglesia quiere, nos movemos a lo que vemos que es prioritario, nos movemos y empezamos a hacer cambios sin considerar si Dios lo está decidiendo, si lo decido yo. ¿Me explico? No, es que hay un grupo de jóvenes, tenemos que iniciar reuniones de jóvenes. No, es que ya llegaron, tenemos que hacer eso. Y nos llenamos de actividades. Y nos pregunté: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Recuerdas al apóstol Pablo? Cuando cayó rendido, nuevamente se humilló. Después de la humillación, que viene el servicio. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Humillación, antecede él servicio.
Qué tremendo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo aprendió a llevar un ministerio equilibrado, porque no lo hacía bajo. Y es interesante, ¿verdad? No lo hacía en toda su capacidad como Dios. Despojó de condición de hombre, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros podríamos tener un ministerio equilibrado si tan solo dependiéramos más de Dios? Si descansáramos en su voluntad. Es más, déjame decirte un secreto que vi aquí en la Biblia. Vamos a aprenderías aún a decir no. Qué difícil es decir que no, ¿verdad? ¿Cierto o no? Qué difícil es decirle no a un hermano que te está pidiendo una consejería, aun cuando sabes que ya no das un, que ya estás agotado espiritualmente, que ya diste todo de sí, ¿verdad? Pero como llega el hermano y pone su carita triste. ¿Han visto el gato con botas? A los que pues, sí, no me vean con cara, pastor, qué mundano está viendo el gato con botas, ¿verdad? Tengo hijos, hermanos, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos hijos chiquitos lo hemos visto. Ponen su carita, sí, ¿verdad? Cuando están atrás, mira, saca la garra, pero cuando necesita algo, pone su carita tierna, ¿no? Y como pastores, como nos duele nuestro corazón tanto, no podemos decirle que no. Miren a todos los bellos hermanos, ¿verdad? ¿Cómo decirles que no? Mira, nuestro Señor Jesucristo fue capaz de hacerlo. Lo voy a explicar un poco más adelante, hermano. Yo quiero preguntarte, ¿estamos sirviendo desde un punto de vista de actividades, de expectativas, de idealizaciones humanas, o estamos sirviendo desde un corazón rendido al Señor y a su voluntad? Hermano, tú puedes decirme con seguridad, estar 100% seguro que lo que estás haciendo en tu ministerio, Dios te lo indicó. Puedes decirme en este momento, pastor, yo estoy seguro que todo lo que estoy haciendo realmente está en el centro de la voluntad de Dios. Porque déjame decirte algo, querido hermano, querido pastor, todo lo que está fuera de la voluntad de Dios se llama pecado. ¿Cuál es la definición de pecado? Amardía, errar al blanco. Y todo lo que está fuera de ese blanco, ¿qué es? Pecado. Te va a llevar al pecado. Debemos tener mucho cuidado, querido hermano. Antes de preguntar, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo implementar? Debo preguntarme, ¿estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer? ¿O estoy haciendo mi voluntad? Número 2, querido hermano, la obediencia provee dirección. Mira, dice la Biblia, nuevamente el versículo número 8 de ahí de Filipenses. Si eres tan amable de acompañarme nuevamente. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 8. Y estando, ayúdame por favor, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Me llama la atención la siguiente frase, se humilló a sí mismo. Después, haciéndose obediente. Si vimos anteriormente que la obediencia nace de la humillación, este pasaje nos dice que esta humillación produce obediencia, y la obediencia nos produce o nos provee una dirección. La palabra significa lo siguiente. Vamos a ver ahí una diapositiva, por favor. No, creo que más adelante. Gracias, ¿verdad? Fíjese, dice la Biblia, haciéndose. Esa palabra haciéndose viene del griego ginomai, no sé si lo estoy pronunciando bien, discúlpenme. Significa llegar a ser, asumir una conducción o entrar voluntariamente en un estado. Entrar voluntariamente en un estado. Quiere decir, no significa que fue Jesús forzado a hacerlo, significa que actuó como. Indica un acto consciente, hermano, un acto voluntario, un acto progresivo. Y es entender esto, mira, Cristo no nació obediente en un sentido humano, sino que Él asumió la obediencia como una expresión de su humillación. No sé si me expliqué en esto, hermano. Nadie, hermano, es obediente por naturaleza. Y quiero que quede bien claro, si no tienes un hijo de 2 años, levanta su mano. ¿Quién tiene un hijo entre 1 y 3 años? Levanta su mano. Gracias, hermano. Usted me entiende, ¿verdad? Que cuando dices no, ellos entienden sí hazlo, ¿verdad?
Que cuando le dices ten cuidado, ellos dicen, pues más bien ten cuidado tú porque ahí te voy, ¿verdad? ¿Cierto o no? Si no, la Biblia no diría, ¿verdad?, que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Nadie es obediente por naturaleza. Jesús no nació obediente en el sentido humano, sino que asumió la obediencia como una expresión de su humillación. Él es 100% humano, ¿no? Por eso dice que Él se despojó, que Él se humilló. Está hablando sobre Dios su voluntad. Hermano, la obediencia va a ordenar nuestros ministerios. Lo va a alinear. Te va a ubicar. ¿Alguna vez te has sentido perdido? ¿Alguna vez has sentido que no sabes qué paso debes dar? ¿Qué decisión es la correcta? ¿No, a veces te has sentido fuera de lugar haciendo la obra del Señor? Querido hermano de iglesia, ¿te has sentido fuera de lugar en tu propio ministerio, en tu propia iglesia? ¿Te has sentido fuera de? Déjame decirte, esto es lo precioso de la Escritura, que nos enseña que cuando te humillas, te haces, decides ser obediente, porque nadie va a obedecer si no quiere, y el Señor no te va a obligar. Decides ser obediente, Él va a alinear tu ministerio. Pastor, eso debe darte paz. Hermano, eso debería darte confianza de que no depende de nosotros, todo depende de Él. Amén. Es necesario que constantemente estemos asegurándonos o que estar seguros de estar haciendo, de estar en el centro de la voluntad de Dios. Porque sin obediencia, lo contrario, perderemos el rumbo. Y creo que es lógico, ¿no es así? Si no estás haciendo lo que Dios dice, no creo que tengas el resultado que tú quieres. Mira, pastor, tú puedes hacer lo que quieras sobre tu iglesia, pero no esperes la bendición de Dios en todo. Tú puedes manipular, tú puedes inflar, tú puedes negociar ciertas cosas. Y aparentemente se va a ver una iglesia viva, aparentemente va a haber crecimiento, pero al final tendremos siempre en nuestro corazón que estamos fuera de la voluntad de Dios. Y yo no sé, pero cuando estamos chuecos, diríamos ahí en la Ciudad de México, ¿andas chueco? No hay paz. Cuidado, ¿verdad? Porque luego ahí te van a dar ataques de ansiedad y se va. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero por ahí tu cuerpo lo va a manifestar. No es evidencia ni es seguro, pero por ahí. Mira, pastor, no toda actividad, aunque tenga el nombre espiritual, proviene de Dios. Y eso es lo que me gusta. Nosotros vemos cómo nuestro Señor Jesús, al someterse y al obedecer, tuvo un equilibrio en su ministerio. Mira, Jesús supo cuándo retirarse, está en tu pantalla, ¿verdad? Me parece que sí. Quiero saber nada más si está. No, a ver, siguiente. Ahí está. Gracias. Bien. Fue evidente cómo la obediencia le ayudó a Jesús en su ministerio. Tenemos ahí el primer punto. Supo cuándo retirarse, no solo cuándo Él debía estar actuando, Él debía estar sirviendo. No tenía activitis aguda. Y mira, vamos allá a la Biblia, Marcos capítulo 1, por favor, para que participemos un poquito. Marcos capítulo 1, porque ya ahorita en esta hora solo estamos pensando en la cena, ¿verdad? Uy, hermano, ya ni en la cena estás pensando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya se durmió, hermano? Uy, hermano. Está bien. Marcos capítulo 1, mira lo que dice el versículo 35 al 38. Lo voy a leer yo, ¿sale? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, ¿qué le dijeron, hermanos? Juntos, todos te buscan. Interesante, ¿verdad? Había hecho muchos milagros antes, es más, acababa de sanar hasta la suegra de Pedro, ¿verdad? Y dice, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido.
y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Mira, Jesús había sanado a muchas personas, incluyendo la suegra de Pedro, pero cuando el ministerio del Señor Jesús parecía que iba despuntando, que estaba en un punto máximo, imagínate, una buena campaña, ¿verdad? Ya se había mostrado el poder que tenía Jesús. Humanamente, ese era el punto de disfrutar el éxito, ¿cierto o no? Éxito en una campaña evangelística. Varios aceptaron a Cristo. ¿Es un momento de disfrutar ese éxito, hermano? Uy, hermano, no sé si está conmigo. Te fue bien en la UPBS. Fue un éxito la UPBS, ¿verdad? ¿Qué sigue después? Ay, hermano pastor, ¿cuándo vuelve a hacer la UPBS aquí, verdad? Porque fue un éxito. Mire cuántos hermanos hay, cuántos pastores llegaron. Estábamos en ese punto del ministerio de Jesús, ¿sí? Había sanado muchos y era el punto donde Jesús podía ser nombrado hasta rey por lo que estaba haciendo. Pero ¿qué fue lo que él hizo? No se quedó ahí. Él se apartó a orar y el Espíritu le indicó que debía ir a otro lugar y predicar. La concepción que tenemos del éxito humanamente hablando no es el mismo que el de nuestro Dios. Cuando veas que va despuntando tu ministerio, querido pastor, cuando una actividad te salga bien, cuando vaya creciendo tu iglesia, es cuando más tienes que apartarte de un freno y orar para no perder el piso. Pastores jóvenes como yo, debemos cuidarnos de no perder el piso nunca. Hermanos de instituto, apréndanlo. Somos siervos. Estamos para ayudar a otros. Estamos para capacitar a otros. Escucha esto, querido pastor, siervo, estudiante. Estamos para crecer. Y esa dirección nos las va a dar el Señor. No perdamos el piso. Cuidémonos. Y es una oración. El pastor Eric siempre nos está diciendo, no pierdan el piso. Y si no, gracias a Dios Él nos aterriza, ten un mentor. Es muy importante. Ya cuando te empiezas a inflar, ya te sientes el teólogo y tanta cosa. Te agarra, ¿verdad? Y si tienes un pastor, ¿quién conoce al pastor Eric, verdad? Corto, te desinfla, ¿verdad? Agarra y ¡pum! Te desinfla de un lado. Mira, también el punto número 2 que dice ahí, hermano, ¿supo decir? Con sabiduría, ¿verdad? Otra vez, pastor, a ver, a nosotros que nos cuesta, ¿supo decir? No. Miren, por ejemplo, muchos ya aprendieron a decir no leer, ¿verdad? No, ahora sí obedezca, mi hermano. A ver, ¿supo decir? No. Es importante, hermano. Mira, después de alimentar a los 5,000, la multitud quería hacerlo rey, ¿verdad? Y era una oportunidad real. De verdad, tenía el respaldo de mucha gente. Era un impacto masivo lo que había hecho nuestro Señor Jesús. Pero nuevamente, ¿qué hizo? Se retiró. Él se retiró. ¿Supo decir? No tengas miedo de decir no. Primero está tu vida espiritual. Si no puedes alimentarte tú personalmente, si no estás firme, no podemos ayudar a otros. En el avión, ¿verdad? Cuando todos hemos visto, ¿no? Que en el avión lo primero que hacen cuando te dan las indicaciones, primero te dan las salidas de emergencia, ¿no? Y te indican, hay dos atrás, hay 2 en medio, hay 2 enfrente. Y después lo que me dicen es que si se despresuriza el avión, lo primero que tienes que hacer, hermano, es tomar la mascarilla, usarla tú y enseguida ponerle a otro, ¿verdad? Te dicen ahí, no ayudes sin haberte puesto tú primero el oxígeno. Querido pastor, a veces necesitamos decir no porque necesitamos oxigenarnos, espiritualmente hablando, para poder ayudar a otros. Pero si no ponemos ese límite, si no obedecemos la palabra de Dios, ya tú sabes los resultados que hemos tenido. Sigo más adelante, hermano, aguántame un ratito más, por favor. Siguiente punto, juntos, dice así. Perdón, no me expliqué bien. El siguiente punto de inmediato. No se dejó manipular por la urgencia, ¿verdad? También le ayudó, ¿verdad? El estar obedeciendo, que él no se dejó llevar por la urgencia. Va a haber mucha gente que te va a decir, es que esto es urgente. Pastor, es urgente que hable. Pastor, es urgente que haga. Es urgente que iniciemos otro ministerio. No es urgente si el Señor no lo indica. Debemos entenderlo, pastores.
Mucho de nuestro desgaste es porque nosotros mismos nos metemos en ese problema. Es que ya no soporto el ministerio. Bueno, tal vez nosotros mismos lo hemos hecho insoportable. Pregúntate, ¿Dios se lo indicó? ¿Dios te abrió la puerta? Jóvenes, es importante la capacitación. No solo vas a un deseo de salir. Qué bueno que estás preparándote porque quieres servir a Dios. Pero mira, yo fui uno de los jóvenes que en cuanto graduó al siguiente año estaba abriendo una misión y me desgasté. Era un pastor que trataba de comerse el mundo a sus 23 años. Tenía toda la intención y el fervor y decía, no, y luego me caso, hermano. No, pues desgasto a mi esposa, ¿verdad? También, al mismo tiempo. Si algo yo hubiera cambiado de mi ministerio, me hubiera encantado haber aprendido, haber estado bajo el cobijo de un pastor titular más tiempo y después, con experiencia, con capacitación y armas, poder abrir un ministerio. No quieras comerte el mundo en un bocado, querido hermano. Espera, capacítate, obedece. Jesús discernió cuándo confrontar, cuándo callar, ¿verdad? Jesús eligió personas, ¿verdad? Algunos antes que multitudes. ¿Recuerdas el sermón del monte? Mira, ya venían a él, su fama se había extendido por todos lados y ya venía a él una multitud. Pero me llama mucho la atención y Mateo es precioso cómo lo explica, porque dice que cuando ya venía la multitud al monte, lo que hizo es que se sentó, escucha esto, se sentó y empezó a enseñarle ¿a quién? A sus discípulos. Tremendo, porque veía la urgencia. Mira, cualquiera de nosotros me ha dicho, a ver, apúrate porque ya se viene la gente, ¿verdad? Ponte a hacer esto, aquello. No, él no se dejó presionar por la multitud, se sentó y se enfocó en algunos. Y una vez que los capacitó, que les dijo lo que iba a pasar, se enfocó en la multitud. ¿Por qué? Sabía que la multitud se iba a disipar cuando les dejara de dar. Pero los 12, ahí se iban a quedar. Ojo, hermano, tengamos cuidado en quién invertimos nuestro tiempo de calidad y a cuántos dejamos. Jesús decidió caminar hacia la cruz y no huyó de él. Hermano, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y Jesús tomó su cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia no solo nos dice qué hacer, sino también qué no hacer. Y eso nos da el equilibrio. Y punto número 3, querido pastor y hermano de las congregaciones. Ahora sí pasamos al punto número 3. Gracias. Dice ahí, la obediencia define el costo del ministerio. Una vez más, yo sé que ya te tengo, ¿verdad?, sobellado con este texto, pero aquí lo vamos a guardar en nuestro corazón, ¿verdad? Nuevamente, el versículo número 8, no me estoy moviendo de ahí, ¿verdad? Todo está saliendo de ese mismo versículo. Nuevamente, conmigo, dice, y estando en la condición de hombre, hasta la muerte. ¿Hasta dónde va a llegar la obediencia? A veces, querido hermano, y mira, préstame atención en eso, por favor, porque es importante. Ya después te sigues echando una siesta, pero ponme atención en eso, hermano. Porque muchas veces entendemos que la obediencia no llevó a la muerte, pero no fue así. Él llevó la obediencia hasta la muerte. No sé si me explico en esto. El obedecer a Dios no lo llevó al Calvario. Él llevó la obediencia al Calvario. Él decidió ser obediente y no soltó esa dependencia de Dios hasta que Él exclamó sus últimas palabras en el huerto, ¿verdad? Estaba orando y decía, Padre, si es posible que pase de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tomó la obediencia y la llevó, cual fuera el costo, y la clavó en esa cruz. Por eso fue agradable, por eso fue acepto, olor fragante delante de Dios. Por eso en Jesús fue satisfecho la santidad de Dios, la justicia de Dios.
porque tomó la obediencia y la llevó a la cruz. Ojo, hermano, a veces creemos que obedecer nos va a llevar al sufrimiento. Y estoy sufriendo porque estoy obedeciendo. No, hermano, llévate la obediencia aunque estés sufriendo. Es que estoy en esta condición porque estoy obedeciendo a Dios. No, hermano, eso es ser mártir. Eso es querer ser un mártir nada más. Eso es querer espiritualizar lo que estamos haciendo. Tienes un problema económico, hermano, lleva la obediencia aunque tengas un problema económico y no negocies tus convicciones. Pastor, estás pasando por un problema también con tu familia, sé obediente a Dios. El que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a pastorear? Sé obediente aún en medio de tu problema familiar, querido hermano. Sé obediente aún en medio de la enfermedad. Sé obediente todo el tiempo. Paguemos el costo de la obediencia, no de nuestras malas acciones. Mira, Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No está diciendo que a Cristo le faltara, sino que la obediencia nos indica, ¿verdad?, cómo Él la tomó voluntariamente y la llevó todo el tiempo hasta la cruz. Muchos abandonan el ministerio por fatiga, abandonan el ministerio por la carne, ¿verdad?, por andar en la carne. Pero muchos también abandonan el ministerio por no obedecer. ¿Cuántos de nosotros hemos negociado alguna vez alguna de nuestras convicciones? ¿O soy el único pecador porque vengo de la Ciudad de México? Hemos negociado convicciones, queridos hermanos, en las iglesias, ¿cierto o no? Nosotros a veces somos camaleones, dependiendo de quién, ¿verdad? Mira, estamos en contra de todo. Hay algo que me dio náusea un día y yo iba en el metro en la Ciudad de México, ya saben, en el metro, ¿no? No me dio náusea, yo sé que da náusea muchas cosas. Cuando vas en el metro, como van agarrados así, vas oliendo de ahí de todo, ¿verdad? Todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Cosas que traen del mercado, ahí el sobaco de no sé quién, ¿verdad? Y ahí vas, ¿no? Y cuando frena el metro se te va pegando, y cuando menos sientes ya traes ahí lo mojado, ¿no? Y estás limpiando. Pero todo eso fue tolerable. Un día vaya a la Ciudad de México, si ha ido, qué precioso, ¿verdad? Qué buena experiencia, una experiencia inmersiva en la Ciudad de México, ¿verdad? Yo le invito, hermano. Pero fíjate, me llamó la atención que dentro de los vagones estaba pegado por todos lados unos como flyers y decían lo siguiente en cuanto al aborto: todos están en contra hasta que necesitan uno. Ay, me pegó en el corazón, hermano. En ese momento yo iba con mi esposa, desde entonces mi novia y algunos hermanos del instituto, y nos dio como un coraje que queríamos arrancar todo eso, ¿no? Pero mira que meditándolo, así somos en las iglesias a veces. Estamos ahí en contra y somos duros y estamos ahí juzgando a todo el mundo, ¿verdad? Pero cuando pasa con alguien especial, con alguien delicado, cuando pasa alguien que toca la fibra de mi corazón, cedemos, doblamos. Y todos estamos en contra hasta que... Nadie tiene el derecho de quitarnos nuestras condiciones. Y ahí es donde se ve el carácter. Pastor, estoy redondeando, hermano. La obediencia es una muestra de carácter espiritual. Tomar la decisión de humillarte a ti mismo y decir: Señor, no voy a hacer algo que tú no me estés indicando. No me voy a mover hasta que tú me indiques. Tú sabes que el Señor lo hace. Jóvenes, fui pastor de jóvenes mucho tiempo y no saben lo que nos duele la juventud. A veces nos queremos comer el mundo, queridos jóvenes, y la verdad es que debemos ser sabios, porque hemos visto cómo muchos se van al barranco por no obedecer.
sean obedientes. Dice la palabra de Dios, Juan 17:4, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, ¿qué? Hicieste. Estamos hablando de Jesús. Si el Señor te llamara a su presencia el día de hoy, hermano, pastor, tú habrías glorificado a Dios aquí. Habrías acabado tu misión. Con toda integridad podrías contestar eso. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué? Me honrará. Un buen ministerio pastoral, un buen ministerio en cualquiera de las iglesias, nace de la obediencia, que tal vez es invisible a los ojos de los hombres, pero nunca será estéril delante de Dios. Apréndanlo. Él nos recompensará en público. Estaremos dispuestos a servir aun cuando no haya algún reconocimiento, cuando los aplausos se acaben, sobre todo los pastores famosos, ¿verdad? Que aquí hay muchos. Los que somos de perfil bajo, que ni en el baño nos reconocen, ¿verdad, hermano Dago? No nos podemos burlar tanto, ¿no? Pero aquí hay mucho pastor famoso, ¿verdad? Hermano, estamos dispuestos a obedecer aun cuando ese llamado que Dios nos ha dado nos lleva a la cruz. ¿Te llevarás la obediencia a la cruz? ¿O tu desobediencia te llevará a la cruz? Es diferente, ¿no? Era un chiste, hermanos, perdón. Se tenían que reír, queridos hermanos. ¿Cómo medimos realmente nuestro éxito? Por los resultados nada más, aunque sean llamaradas de petate, como dicen algunos, o por una fidelidad, aunque sea silenciosa. En conclusión, hay un hombre, Rufinos de Aquilia, dice lo siguiente, está ahí. ¿Quieres leerlo conmigo? Ya es lo último que te hago leer, hermano. Dice así: entonces, hay en